Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Buenos días a todos, soy Pablo Baglioni del Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía y les doy la bienvenida a este nuevo podcast de Epic Media. Hoy vamos a hablar acerca del alta hospitalaria temprana, luego de la angioplastia en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Es un tema que se viene desarrollando desde hace casi 25 años. En el año 1998, el Servicio de Cardiología del Hospital Marqués de Valdecilla publicaba en la revista española de cardiología un artículo proponiendo disminuir la internación de los pacientes con infarto no complicado. Y cabe destacar además que para esa fecha no había angioplastia primaria en todos los hospitales españoles. En los últimos meses, tanto en JAG Intervention como en Neurointervention, se publicaron dos artículos de los cuales vamos a estar refiriéndonos en este momento. El del JAG Intervention se llama Early Hospital Discharge Following PCI for Patients with STEMI y se trató de un estudio prospectivo, observacional, que incluyó pacientes con STEMI sometidos a revascularización coronaria entre los años 2018 y 2021. Debido a la pandemia y a la falta de recursos, los autores decidieron realizarlo para evaluar el alta temprana antes de las 48 horas. Se dividieron en tres grupos. El primer grupo de alta temprana incluyó 600 pacientes que fueron dados de alta entre abril de 2020 y junio de 2021. El segundo grupo fue un grupo control en el cual le dieron el alta a los pacientes luego de las 48 horas, incluyó 700 pacientes. Y un grupo estándar de 560 pacientes fueron dados de alta entre abril de 2020 y junio de 2021 y no tenían los criterios de elegibilidad para el alta temprana. Los criterios de elegibilidad que eligieron en este estudio fueron tener una fracción de eyección mayor al 40%, que la angioplastia haya sido exitosa y la arteria tener un flujo TIMI3, ausencia de revascularización posterior a la angioplastia primaria, tanto sea por angioplastia o como por cirugía de revascularización miocardia, no presentar signos recurrentes de isquemia, ausencia de signos de falla cardíaca, no haber presentado signos de inestabilidad hemodinámica, requerir inotrópico, soporte mecánico o haber presentado arritmias. El paciente también debía poseer un teléfono móvil, no tener comorbilidades de significación y tener unas circunstancias sociales acordes, con lo cual tenía que tener familia que en caso de que hubiera una urgencia lo puedan llevar al hospital. El diseño del estudio se trató de dar una alta temprana entre las 24 y 48 horas de la admisión al hospital, y se les proveía, por ejemplo, también un tensiómetro gratuito al alta. El seguimiento estaba a cargo de un grupo multidisciplinario conformado por una enfermera especialista en rehabilitación cardiovascular, un residente avanzado de cardiología, un farmacéutico especialista en medicación cardiovascular y un adjunto de cardiología. El primer contacto estaba a cargo de la enfermera a las 48 horas del alta por vía telefónica y evaluaba los síntomas, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, y además le preguntaba acerca del entendimiento de la medicación y el plan de seguimiento del estudio. A las 2 y a las 8 semanas los pacientes eran contactados por el residente, a las 8 semanas también por el farmacéutico y a los 3 meses por el cardiólogo intervencionista. Todos los contactos se realizaron también a través de una aplicación descargada en el celular de los pacientes, donde ellos mismos subían los signos vitales. Esta aplicación, como pueden ver aquí, el paciente podía tener una videollamada con la enfermera o el farmacéutico, podía cargar los datos de sus signos vitales y después en el chart de los médicos de la enfermera aparecía todo el resumen de su historia clínica. Con respecto a la estrategia a utilizar durante el procedimiento, se dejó a criterio de cada operador, incluyendo la posibilidad de utilizar tromboaspiración, stent directo, imagen intracoronaria, así como también la realización de
angioplastia de solo el vaso culpable o de múltiples vasos, y la utilización de 2B3A. La vía radial, como pueden ver aquí, fue la más utilizada en el 94% de los casos en ambos grupos, tanto en el que se fueron de alta en temprana a las 24 horas, como el grupo control después de las 48 horas de alta. Antes del procedimiento, todos los pacientes recibieron aspirina, 300 miligramos, 180 miligramos de ticagrelor o 600 miligramos de clopidogrel. Y se recomendó además la doble terapia antiagregante durante 12 meses. A todos los pacientes se los observó por telemetría durante las primeras 12 horas. Con respecto a los resultados de este estudio, la edad promedio fue de 59 años, el 86% fueron hombres, la arteria culpable fue en mayor proporción la descendente anterior, seguida por la coronaria derecha. La mediana del tiempo de hospitalización fue de 24,6 horas, siendo el mínimo de 17 horas y el máximo de 40 horas de internación. El tiempo de seguimiento fue de 271 días. En el grupo de la alta temprana se constataron solamente 2 muertes, resultado de la infección por COVID, y ninguna por causa cardiovascular. 3 pacientes debieron ser revascularizados nuevamente y otros 2 padecieron un nuevo infarto, lo que dio una tasa de eventos adversos mayores del 1,2%. Hay que recalcar que la alta temprana también se dio en pacientes que tuvieron un inicio de síntomas dentro de los 90 minutos y un tiempo puerta-balón de 50 minutos, lo que nos haría suponer que padecieron un daño miocárdico mínimo. Con respecto al otro artículo que fue publicado en Neurointervention y que podemos ver aquí que fue realizado por el Swedish National Patient Registry, fue un registro retrospectivo que incluyó 152.000 pacientes entre el año 2009 y 2017. Fueron descartados todos los pacientes que no fueron infartos con supradesnivel del LST, que cumplieron con más de un ingreso, que además habían presentado shock cardiogénico durante la internación o fueron resucitados. También eliminaron pacientes que no contaban con coronariografía o los que no habían, a los que no se les había realizado una angioplastia ad hoc. Como lo podemos ver acá, eso fueron en total 10.000 pacientes. Por otro lado, utilizaron el PAMI score para determinar qué pacientes eran de bajo riesgo, y a estos los dividieron en alta temprana, menor a 2 días, o a una alta más tardía, mayor a 2 días. 1.449 pacientes fueron considerados de bajo riesgo y elegibles para el alta a las 48 horas desde el ingreso. El alta temprana fue más frecuente durante los últimos 3 años del estudio, y la utilización de la vía radial fue más frecuente en los pacientes que se dieron de alta tempranamente, el 83,9% versus 72,4%. Con respecto a los resultados al año, no hubo diferencias en el MACE, muerte, admisión por insuficiencia cardíaca, reinfarto o stroke entre ambos grupos. Con respecto al PAMI score, podemos decir que es un score que se ha publicado en el año 1995 y que toma como referencia, como podemos ver acá, la edad. Si es mayor a 75 años ya le daba un riesgo score muy alto, 7 puntos. Luego lo dividía entre si tenían 65 y 75 años, la clase funcional, la frecuencia cardíaca, si el paciente tenía o no diabetes, y si había padecido un infarto agudo de miocardio de cara anterior o presentaba bloqueo de rama izquierda. Por otro lado, además, luego publicaron este otro estudio, la misma gente que había desarrollado el PAMI score, en el cual uno de los resultados fue que se encontraron que los pacientes de alta temprana ahorraban al hospital unos $1.500 por esos 3 días de internación. Otro de los scores que se suelen utilizar habitualmente es el SWOL score para la selección de los pacientes con STEMI de bajo riesgo. Esta es una buena herramienta y que toma, por ejemplo, como variables la clase funcional Kimball, el flujo TIMI, la edad, los divide en si son menores o mayores de 60 años, si el paciente tiene 3 vasos o no,
si el infarto es anterior, y el tiempo de isquémica, que lo dividen si es menor o mayor a 4 horas. Los pacientes de bajo riesgo tienen un 0,2% de riesgo de presentar arritmias a las 48 horas o un 0,5% a los 30 días de muerte. Y concluyen que pueden ser dados de alta de manera segura entre las 48 y 72 horas de la admisión. Por otro lado, en Twitter hice una encuesta preguntando cuánto tiempo permanecían internados los pacientes que habían presentado una escasez. 161 personas votaron y el 48% de los mismos dijeron que los pacientes están internados 72 horas. Y solamente un 13% están internados 24 horas. Temas para debatir o para discutir es si los pacientes luego de la angioplastia primaria deben ir a una unidad de cuidados intensivos o de cuidados intermedios. Si tenemos que tener internados por STEMI a estos pacientes la misma cantidad de tiempo que a veces en algunos centros tenemos internados a pacientes por una angioplastia programada. Si podemos aplicar estos criterios de alta temprana a todos los centros, la reducción de los costos realmente es significativa para nuestro sistema de salud o no. Otro punto importante es si vamos a tener un diseño de alta temprana de los pacientes, utilizar un sistema de score como el SWOL o el PAMI, cualquiera. Hay que contar con un grupo de seguimiento de estos pacientes que sea multidisciplinario, y la tecnología ayuda a poder realizar esta tarea de manera segura para el paciente. Muchas gracias. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.